Mira, es que ya no se puede ni negar ni decir que es simple coincidencia porque los hechos hablan solitos. Todo el mundo sabe que Jungkook es el favorito del suegro, y no lo digo solo por decir, sino porque se nota demasiado el cariño y el apoyo que recibe por parte del papá de Jimin. Esa conexión especial está ahí, aunque muchas veces no la veamos de forma directa, y otras veces hasta pareciera que él mismo la deja ver con pequeños gestos que hablan más fuerte que cualquier palabra. Lo más curioso de todo esto es que justo en fechas importantes para Jungkook, casualmente el papá de Jimin organiza algún evento en su cafetería Set Millennial. Y aunque él nunca lo diga explícitamente como «esto es por Jungkook», las fechas no mienten y terminan levantando sospechas. O sea, ¿cómo no vamos a pensar que hay un guiño oculto ahí? Un ejemplo clarísimo es el 1 de septiembre, fecha súper especial porque es el cumpleaños de Jungkook. Pues bien, resulta que por tercer año consecutivo, justo ese día, el papá de Jimin organiza algo en su café, como una especie de mini evento. Y ojo, no es cualquier cosa, porque ya sería demasiado azar que siempre elija esa fecha sin tener en cuenta lo que significa. Si nos ponemos a repasar, el 1 de septiembre de 2022 hubo evento. El 1 de septiembre de 2023, lo mismo. Y ahora, 1 de septiembre de 2025, otra vez lo hace. La única excepción fue cuando Jungkook y Jimin estaban cumpliendo servicio militar, y claro, ahí sí no hubo nada. Pero fuera de eso, parece casi tradición. Y aquí es donde todo se pone más interesante. ¿Qué quiere decir el papá de Jimin con todo esto? ¿Es acaso su manera de mostrar apoyo indirecto a Jungkook? ¿O será que en el fondo es como su forma de celebrar también a su otro hijo? Porque no hay que olvidar que en muchas ocasiones se ha visto lo cercano que es con él. Tanto así que ya muchos lo llaman el favorito del suegro, con toda confianza. Y qué casualidad que justo el 1 de septiembre sea siempre el día elegido para estos eventos. ¿Casualidad o señal? Porque a estas alturas ya cuesta demasiado creer que todo es simple azar. Y bueno, hasta ahora no tenemos nuevas actualizaciones de nuestro Jikook, pero claramente seguimos con la esperanza de que muy pronto llegue algo, aunque sea un pequeño detalle. Lo que sí está más que confirmado es que tanto Jimin como Jungkook están trabajando duro en su nuevo álbum junto con los demás miembros, así que es lógico que ahora estén más enfocados en sus proyectos y no tengamos tantas apariciones juntos. Pero mientras esperamos, vale la pena recordar algunos de esos momentos que ya forman parte de la memoria de todos los que seguimos su relación. Hay quienes dicen que Jungkook es indiferente hacia Jimin, que cuando están juntos supuestamente lo ignora o no le presta atención cuando Jimin le presta atención a otra persona. En esos momentos, Jungkook suele reaccionar casi de inmediato, como recordándole que él también está ahí y que de alguna forma quiere recuperar su atención.
Cuando Jungkook mira a Jimin, también se puede notar esa sonrisa especial que le nace de manera natural. Es increíble cómo, en medio de tantas cosas que ocurren a su alrededor, puede quedarse simplemente observándolo, como si todo lo demás dejara de importar por un momento. Esto se hace todavía más evidente durante los conciertos. Cada vez que en la pantalla gigante aparece Jimin, la reacción de Jungkook es inmediata. Su mirada se fija en él, como hipnotizado, sin apartar los ojos. Y si alguien cree que Jungkook es el único que siempre busca a Jimin, claramente no es así, porque también pasa al revés. Jimin constantemente busca el contacto con Jungkook. No es solo que se acerque de vez en cuando, sino que se nota esa intención de tenerlo cerca, de compartir espacio con él y de estar pendiente de lo que hace. Lo lindo de todo esto es que cuando Jimin está junto a Jungkook, su lenguaje corporal lo dice todo. Jungkook continúa rompiendo récords a nivel mundial. Su álbum Golden se une a Sour, de Olivia Rodrigo, y Montero, de Lil Nas X, como los únicos álbumes debut en esta década en producir al menos 3 canciones con millones y millones de reproducciones en Spotify. El solista de K-pop ahora es el que más vídeos oficiales tiene, superando los 200 millones de visualizaciones en YouTube, dejando atrás a Psy. Su canción 3D ya superó 1.000 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en su 4ª canción en lograrlo. Con esto, se convierte en el solista asiático con más canciones que alcanzan esta cifra. Left and Right, 1.100 millones. Seven, 2.500 millones. Standing Next to You, 1.200 millones. 3D, 1.000 millones. Además, Golden se convierte en el primer álbum de estudio de un artista asiático en la historia en tener 3 canciones con más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify. Seven, Standing Next to You y 3D. Con estos logros, Jungkook se une a BTS como los únicos artistas asiáticos en la historia en tener 4 canciones que superan los 1.000 millones de reproducciones en la plataforma.
James, miembro del nuevo grupo de Hybe llamado Cortis, compartió recientemente que su decisión de audicionar para ser ídolo de K-pop se inspiró directamente en la actuación de Jimin en Serendipity. Según James, la presentación de Jimin lo motivó a perseguir su sueño en la industria musical y mencionó que tanto Jimin como Michael Jackson son sus mayores referentes artísticos. Este testimonio refleja el impacto que Jimin ha tenido en la generación actual de artistas, consolidándose como un verdadero ídolo de los ídolos. Su talento y presencia en el escenario han servido como inspiración para que jóvenes aspirantes se animen a formarse y desarrollarse en el competitivo mundo del K-pop. Jimin no es el único que ha dejado una huella profunda en los futuros idols. Entre los ejemplos más destacados se encuentran Wooyoung de ATEEZ, Kazuha de LE SSERAFIM y Nicki de ENHYPEN, quienes han reconocido en diversas entrevistas cómo Jimin los inspiró a seguir sus sueños en la música y la danza. Este fenómeno demuestra cómo un solo artista puede influir y motivar a toda una nueva generación dentro de la industria del K-pop, reforzando su estatus como una figura icónica y referente global. El impacto de Jimin trasciende su propia carrera y se refleja en la pasión y dedicación de los ídols más jóvenes, consolidando su legado dentro de la industria musical asiática y más allá.